Hace 20 años la revolución chavista prometió que el socialismo del siglo XXI iba a traer el reino de Dios sobre la tierra, y estoy citando. Pero el modelo socialista en realidad lo que ha traído es represión, miseria y exilio. Y yo lo digo pues muy convincentemente. ¿Usted está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo? Que el modelo socialista no funciona. Yo no sé de qué socialismo hablas tú. Bueno, hay un solo socialismo, ¿no? No, está establecido el socialismo. No hay un solo capitalismo. Bueno. No hay un solo socialismo. Ahora, yo sí te digo que nosotros hace 20 años, el proyecto cuando se inició y triunfó electoralmente, no proclamaba el socialismo, proclamaba un cambio general. Es en el año 2004, 2005, el comandante Chávez plantea un nuevo socialismo. Socialismo bolivariano del siglo XXI, y estamos empeñados en construirlo, una sociedad solidaria, una sociedad libre, una sociedad donde la educación sea un derecho, una sociedad de valores, una sociedad de gran inversión social. Es nuestro socialismo, humildemente lo estamos construyendo. Y suena muy bien en la teoría, pero es que en la práctica usted sabe lo que está pasando en su país. Casi 5 millones de venezolanos se han ido según las Naciones Unidas. Ustedes tienen una inflación de casi 1% anual. Usted sabe que las reservas de petróleo son inmensas, pero no se saca. Que PDVSA está produciendo menos de 1 millón de barriles al día. Entonces, el socialismo no les ha caído muy bien en estos 20 años. Fíjate que tú repites un guión que de manera natural repiten las agencias de noticias, los cables y las televisoras, que pudiéramos decir los fast news fabricados sobre Venezuela de manera permanente. ¿Qué he dicho que no es correcto? Dígame de lo que le dije, de lo de la inflación, la gente yéndose, y del exilio, y de que PDVSA no produce lo que tiene que producir. ¿Dónde yo me equivoco? Lo que yo creo es que tú, en alguna de las cosas que dices, tomas las cifras extravagantes y exageradas del guión antivenezolano. ¿Pero dónde me equivoco? Dígame. Te digo. Dígame. De los 5 millones que se han ido porque consideran que no pueden vivir más por el problema. Si se hubieran ido 5 millones de personas a este país, no hubiera aumentado, como ha aumentado, algunas cosas clave. Aumentó el consumo de electricidad, aumentó el consumo de gasolina. O sea, son indicadores concretos de que Venezuela sigue un nivel de desarrollo. Ahora, no te niego que se han ido algunos miles de venezolanos. Claro que sí. Yo calculo que se han ido entre 600.000 y 900.000 en una migración de los últimos 4 o 5 años. Venezuela es receptora de migración. ¿Tú sabías que en Venezuela vivían 5.800.000 colombianos? Claro, pero Colombia considera que tiene que hacer estos campamentos para poder albergar a los venezolanos que llegan 5.000 diarios supuestamente. Un show, sí. Un show. ¿Tú sabes por qué el gobierno colombiano hace ese show? Show barato, no es cierto, show malo. No es cierto, es falso. El año pasado, te doy una cifra, primicia, ingresaron a Venezuela 120.000 colombianos más. Llegamos a 5.800.000 colombianos. Ahora, ¿por qué tú crees? Tú sabes, te digo, ¿por qué hace ese show barato, mal hecho, el gobierno de Colombia? ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? A conseguir dinero. ¿El dinero de quién? De Estados Unidos y de la ONU. Okay. Porque Estados Unidos le dijo, no le damos más dinero en la lucha contra el narcotráfico. El sistema democrático, para que sea democracia de verdad, la oposición tiene que tener libertad y tiene que tener la posibilidad de llegar a los medios de comunicación. Aquí la ha tenido toda. En las redes sociales, Twitter, sí, Facebook, entre otras, YouTube, abiertamente favorecen, le prestan servicios gratis a la oposición. Yo te puedo poner un ejemplo personal. Dígame. ¿No? Yo no puedo publicar, Nicolás Maduro, que es presidente de un país, no puede publicar en Facebook y pagar promoción para un mensaje que envíe. No puedo, me lo prohíbe Facebook. A la oposición se la dan gratis. Ellos tienen plenas libertades. Le voy a explicar por qué. Porque la oposición considera que de la única manera que se pueden comunicar con el pueblo venezolano es a través de las redes sociales, porque los medios establecidos o los tradicionales, la radio y la televisión, están en manos de ustedes. Y que el que vaya en contra de Maduro no va a sobrevivir. Yo te puedo decir, hay una Venezuela virtual, mediática, una caricatura que hacen de Venezuela en el mundo y lo venden los medios de comunicación. Dictaduro, Maduro es el Stalin del Caribe, porque me parezco a Stalin por los bigotes, ¿no? Etcétera. Dicen una cantidad. Pero cuando tú vienes a Venezuela, consigues una Venezuela de verdad. ¿Con problemas? Sí. Pero una Venezuela de verdad.
Y bueno, está la oposición en las calles con sus liderazgos, haciendo su política. Pero usted sabe que esa oposición dice, insisto en la oposición porque usted sabe que eso es uno de los puntos más de mayor interés para Washington. Específicamente Leopoldo López, que sabemos que López es uno de los más respetados en Washington, independientemente de lo que usted piense. Es muy respetado allá. Entonces la pregunta es, ¿usted considera que López podría volver a la actividad política pública? No necesariamente porque tenga mucho apoyo en Washington, tiene apoyo en Venezuela, una persona. Yo no te puedo hablar por la persona que tú me dices porque eso lo tendría que responder él. Si tú miras las encuestas de los 2 últimos años, como líder no existe. Y en todo caso, él está pagando una pena del órgano de justicia venezolano y tiene que completar los lapsos de esa pena para que él mismo decida qué quiere hacer. Independientemente de que tenga apoyo o no, ¿usted consideraría la posibilidad de que él regrese a la actividad política? Eso no depende de mí, yo no tengo en mis manos esa decisión. Eso depende de él, de su partido político, y bueno, en su momento se verá, es su decisión. Pero él está bajo arresto, él está bajo arresto domiciliario. Está bajo el dictamen de la justicia venezolana, de la Constitución. Como cualquier ciudadano, sea quien sea, tenga el apellido y el nombre que tenga, tiene que responder ante la justicia. Él está respondiendo ante la justicia. ¿Y entonces por qué sale de la cárcel y lo llevan al arresto domiciliario? Esos son temas de la justicia, órdenes de los tribunales. Cuando usted ve, desde el punto de vista personal, le estoy preguntando, que hay venezolanos yéndose a Brasil, a los Estados Unidos, que ustedes han perdido posiblemente las mejores mentes venezolana o un gran capital humano, vamos a decir. ¿Usted cómo se siente? ¿Usted no le da aflicción ver a sus compatriotas sufriendo? Me da tristeza. Yo vivo en Miami, donde hay cientos de miles, ahora voy a compartir con usted, cientos de miles de venezolanos que le gustaría vivir en Venezuela, pero que consideran que bajo su gobierno no es posible, le dicen el régimen de Maduro. Entonces yo le pregunto a usted, como venezolano amador de su patria, ¿cómo usted se siente? Me da tristeza que hayan tomado la decisión algún día de irse. Los entiendo y los apoyo, los ayudo, los quiero ayudar. Ahora hay una segunda parte. Los venezolanos que se van por razones políticas o ideológicas. Algunos, la mayoría vive en Miami, es verdad. Claro, en Miami llegaron los venezolanos hace mucho tiempo, con mucho dólar petrolero, y compraron Weston y otros lugares. Yo conozco Miami, he manejado Miami. A los venezolanos que viven en Miami yo les digo, vamos a vernos con otros ojos, vamos a vernos de otra forma. Yo estoy dispuesto desde el consulado de Miami a iniciar una política de respeto y de entendimiento entre los venezolanos que viven en Miami y Venezuela en general. ¿Eso cómo sería? Bueno, podríamos iniciar un conjunto de diálogos que permitieran a muchos de esos venezolanos que vienen a Venezuela, viajan a Venezuela, pero viven en Miami, bueno, entendernos un poco más y a nosotros entenderlos a ellos. Y en el consulado de Miami, ¿qué es lo que usted considera que podría establecer que no hay ahora? Lo abrí precisamente como un vehículo para regularizar los servicios de atención a los venezolanos que viven en Miami. Pero usted me dice un diálogo, un entendimiento. Sí, abunde un poco más, por favor. Porque mira, yo veo muchas veces la televisión de Miami, las entrevistas, a veces hay mucho odio y a veces se desubican. Es distinto vivir en Miami, vivir en cualquier otro lugar del mundo, pero vivir en Miami y querer dirigir la política venezolana desde Miami es muy distinto a estar en Venezuela, a ver la realidad, a reconocer que los chavistas somos una verdad. Nosotros existimos. Vamos a reconocernos, les digo, a nuestros hermanos venezolanos que viven en Miami. Es un mensaje especial. La OEA le pidió a usted que hiciera nuevas elecciones porque no reconocen la legitimidad de su gobierno. En pocas ocasiones los americanos, los europeos, los canadienses, los latinoamericanos se han puesto de acuerdo en un tema como es el tema venezolano, ni siquiera en el tema de Cuba. Entonces, mi pregunta a usted, ¿no le parece que esto es un mensaje poderoso de parte de sus amigos, que esto va más allá de los norteamericanos, de que usted podría estar del lado equivocado de la historia? La OEA es una organización totalmente desprestigiada, deslegitimada. Nosotros metimos en abril del año 2017 la carta para salirnos de la OEA. Y en abril de este año que viene ya quedamos fuera de la OEA. La OEA es historia pasada. El comunicado que aprobó un puñado de países desprestigia cada vez más a una institución que está por el piso, que es la OEA.
La OEA está compuesta por los latinoamericanos. No se puede decir que está manejada por los Estados Unidos. Usted me dijera los Estados Unidos, pero están los europeos, están los canadienses y están los latinoamericanos. Poniendo a un lado a la OEA, ¿usted cómo se siente cuando usted ve que todos estos diferentes grupos que casi nunca se ponen de acuerdo están exigiendo que usted dé elecciones nuevamente porque esta presidencia de su segundo mandato no es legítima? ¿Qué le dice usted? La propia carta de la OEA, la carta fundacional, prohíbe que los gobiernos del continente se metan en los asuntos internos de cada país. Los asuntos internos de cada país deben ser resueltos por cada uno de nosotros. Así debe ser. ¿Qué usted le dice entonces a los europeos que han sido amigos de Venezuela, que también están pidiendo que usted haga elecciones nuevamente porque las pasadas no fueron legítimas? ¿Usted cómo se siente cuando usted ve que el mundo entero o vamos a decir, un gran sector de sus amigos, más allá de los norteamericanos, le están pidiendo lo mismo? ¿Usted cómo se siente desde el punto de vista personal? Me siento muy bien, porque sencillamente creo que estoy por el camino correcto de la historia. Pero ¿y por qué usted piensa que ellos no consideran que las últimas elecciones fueron fidedignas? ¿Por qué casi todo el mundo está de acuerdo en eso? Que esas elecciones de mayo del 18 no lo beneficiaron a usted. El mundo es más grande que el puñado de países y de gobiernos que tú nombras. El mundo hoy es mucho más grande, hacia América Latina, hacia África, hacia Asia. Este es otro mundo, es un mundo pluripolar, es un mundo de potencias emergentes, regiones emergentes. Ahora, el conflicto de criterios tiene que manejarse en base al respeto, es lo que yo le digo a la Unión Europea. ¿Y dónde no lo están respetando? Porque pretenden gobernar a Venezuela, darle órdenes a Venezuela, y a Venezuela no le da órdenes a nadie del extranjero.